Bienvenidos a Historias de Terror Oficial ESP. También estamos en Spotify y Amazon Music. Comencemos con la primera historia. Las niñas del Raval, basada en hechos reales. Barcelona, 1912. Barcelona hervía en su propia miseria. En el barrio del Raval, donde las calles eran estrechas y el aire olía a orines y desesperanza, los niños jugaban entre las ratas y los adultos vendían su alma por una noche sin hambre. Una tarde cualquiera, Teresa Guitar, de 5 años, desapareció. Su madre, costurera viuda, denunció entre lágrimas la desaparición, pero en la comisaría apenas tomaron nota. No era la primera niña que se desvanecía en aquellas calles, tampoco sería la última, pero esa vez hubo testigos. Una vecina dijo haber visto a la pequeña entrar en el número 29 de la calle Ponent, hoy Joaquín Costa, una casa ruinosamente intacta, donde vivía una mujer extraña, de aspecto andrajoso, ojos hundidos y voz de terciopelo podrido, Enriqueta Martí. Decían que era curandera, también decían que era prostituta. Algunos la llamaban bruja. Todos evitaban su mirada. La policía, presionada por la prensa y la histeria creciente, forzó la puerta. Y lo que hallaron adentro alimentó pesadillas por generaciones. Teresa estaba viva, desnutrida, descalza, con los ojos secos de tanto llorar, pero viva. En una habitación oscura con las ventanas selladas, dormía sobre un saco de harapos, junto a otra niña más pequeña que no decía palabra. Pero lo verdaderamente espeluznante estaba en la despensa. Tarros con grasa humana, cabellos trenzados, pequeños huesos, una piel infantil conservada en sal, libretas con nombres de clientes, muchos de ellos hombres poderosos de la ciudad, frascos etiquetados con palabras como sangre o tuétano. Enriqueta fue arrestada. Nunca confesó. Murió en prisión, linchada por otras presas. Muchos años después, en 2021, un joven estudiante de historia llamado Víctor alquiló un estudio en el Raval. Estaba escribiendo su tesis sobre crímenes sin resolver de principios del siglo XX. Le fascinaba lo turbio, lo inexplicable. Buscando documentación, descubrió que vivía a escasos metros de donde estuvo la casa de Enriqueta. Eso no lo perturbó. Al contrario, lo intrigó. Decidió documentar el caso. Una noche, hurgando en archivos digitalizados, encontró una fotografía poco conocida de Enriqueta. La observó largo rato. La mujer parecía estar mirándolo directamente, aunque su rostro estaba desenfocado. Había algo raro en su sonrisa. Un detalle mínimo, como si no perteneciera al siglo pasado, sino a ahora. Desde entonces empezó a soñar con una niña, siempre la misma, trenzas oscuras, vestido antiguo, cara gris. ¿Quieres jugar, Víctor?, le decía, pero nunca se movía. Solo lo miraba desde la esquina de su habitación. Una madrugada, Víctor se despertó empapado en sudor. Tenía la sensación de que no estaba solo. Caminó hacia el baño, pero la puerta estaba entreabierta. Y en el espejo vio a la niña. No detrás de él, sino en el reflejo, parada sola. Se giró de golpe. Nada. Decidió irse unos días, pero al empacar encontró algo extraño. Un frasco de cristal, pequeño, con un líquido espeso y oscuro. No era suyo. Tampoco sabía cómo había llegado allí. El frasco tenía una etiqueta amarillenta, ungüento de inocencia. Al día siguiente, el casero lo llamó alarmado. «¿Tú has estado rayando las paredes del piso? Aparecieron dibujos, como símbolos». Víctor volvió para comprobarlo. Lo que encontró le heló la sangre. Una silueta infantil dibujada con algo que parecía carbón, acompañada de un nombre. El suyo. Esa noche soñó con Enriqueta, pero no como en las fotos. La vio joven, viva, con los ojos negros como pozos.
Le tendía la mano. Aún no he terminado. Hoy el piso está vacío. Dicen que nadie puede dormir allí sin escuchar risas suaves, pasos descalzos, o encontrar muñecas rotas en los armarios. Nadie lo alquila por más de una semana. Y en el archivo digital donde Víctor guardaba su tesis, aparece una imagen que nadie recuerda haber subido. Un retrato borroso, en blanco y negro, de una figura encapuchada sosteniendo una muñeca. En el fondo puede verse una cara pequeña, como presionada contra un cristal invisible. Y si amplías la imagen, justo al lado de la muñeca, puedes leer el nombre grabado con algo que parece sangre seca. Víctor, el curandero de la sierra. En el año 1910, en lo alto de las sierras almerienses, un pequeño pueblo dormía bajo el sol abrasador de Andalucía. Las casas blancas y los callejones empedrados ocultaban un secreto que durante generaciones sus habitantes se negaron a contar. No por miedo al que dirán, sino por miedo a despertar lo que aún dormía bajo la tierra. A las afueras de Gádor vivía Francisco Ortega, un hombre afligido por la tuberculosis. Su cuerpo, encorvado y débil, había buscado sin éxito la ayuda de médicos y curanderos. La enfermedad lo devoraba lentamente, y con ella también su cordura. Un día, en una reunión secreta, alguien pronunció el nombre de un hombre: Agustín Vázquez, un barbero que se decía tenía conocimientos más allá de la medicina. La cita se pactó en la trastienda de la barbería, a la luz de una vela de sebo. Agustín le hizo una propuesta macabra. Necesitas beber la sangre caliente de un niño y frotarte con su grasa. Solo así sacarás el mal que llevas dentro. Francisco, desesperado, aceptó. El 28 de junio de 1910, el pequeño Bernardo, de 7 años, desapareció cuando jugaba cerca del río. Su madre, angustiada, recorrió las calles gritando su nombre, pero nadie lo había visto. Nadie, excepto un pastor, que juraba haberlo visto subir en burro hacia una cueva abandonada en las montañas, en compañía de un hombre con sombrero negro. 2 días después, el cuerpo del niño fue hallado en esa cueva, mutilado y sin sangre. La autopsia reveló algo aterrador. Habían cocido parte de su grasa en una cazuela. La Guardia Civil arrestó a Ortega, a Agustín y a una curandera anciana que preparó el ungüento milagroso. Durante el juicio, el pueblo entero se volcó en repulsa. Pero algo no encajaba. Más de un siglo después, en 2017, un joven periodista llamado Marcos Ortega, sin relación conocida con el criminal, llegó a Gádor para escribir una crónica sobre el caso. Buscaba dar un enfoque humano al horror. Cómo un crimen tan antiguo seguía marcando a una comunidad. Se alojó en una casa rural, cerca del lugar donde hallaron al niño. En el pueblo le advirtieron: no vaya solo a la cueva, hay cosas que no quieren ser recordadas. Pero el morbo pudo más que la prudencia. Subió una tarde con su grabadora, cámara y linterna. La cueva, oscura y húmeda, estaba tal y como la describían los documentos policiales. Marcos encendió la linterna y comenzó a narrar. Aquí, en estas paredes, el horror tomó forma. Aquí, la superstición mató a un inocente. De pronto, un frío irreal le recorrió la espalda. El ambiente se volvió denso, como si alguien respirara detrás de él. Apagó la linterna. En la oscuridad oyó un susurro. «Tengo sed». Marcos salió corriendo, pero tropezó. La grabadora se encendió sola y captó un canto bajo, gutural. Cuando volvió al pueblo, estaba pálido, temblando. Nadie le creyó. Pensaron que era un truco para viralizar su reportaje. Pero al revisar el audio, un ingeniero de sonido notó algo perturbador. Entre el ruido blanco se escuchaba una voz infantil que murmuraba:
ayúdame. Seguida por otra, más grave. Su sangre me salvó, pero no bastó. Marcos no volvió a ser el mismo. Dejó el periodismo, se mudó sin avisar, y según fuentes cercanas, sufre alucinaciones. Dice ver al niño todas las noches, cubierto de ceniza, señalando su pecho. Hoy, algunos dicen que la cueva ha vuelto a respirar, que cada cierto tiempo los animales rehuyen la zona y que si guardas silencio puedes oír el lamento de un niño y los pasos de un hombre enfermo, aún buscando alivio. Porque hay horrores que no terminan con un juicio. Hay actos que dejan grietas en la realidad. Y hay lugares donde el eco del dolor sigue pidiendo sangre. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. El pabellón del eco. Inspirada en hechos y testimonios reales del antiguo sanatorio de Agramonte. La niebla baja del Moncayo no es como otras. Es espesa, sucia, como si arrastrara algo más que humedad. Eso lo supo Laura la primera vez que visitó las ruinas del viejo sanatorio. Era fotógrafa y preparaba un proyecto sobre edificios abandonados. Cuando escuchó hablar del sanatorio de Agramonte, no dudó. Un hospital construido para enfermos de tuberculosis a principios del siglo XX, perdido entre los pinos y ya devorado por la maleza. Perfecto. Se alojó en un hostal cercano, en Tarazona, y subió caminando con su cámara. Al llegar, se encontró con lo que parecía un esqueleto de piedra. Pasillos hundidos, escaleras carcomidas, ventanas abiertas al viento. Pero había algo más, un silencio que no era natural. Comenzó a tomar fotos, explorando el ala sur, donde habían estado los pabellones de mujeres. Notó que al pisar el suelo de una de las salas, el eco no coincidía con sus pasos. Se detenía, pero aún lo escuchaba. Clic, clic, una foto tras otra. En una, captó una silueta al fondo del pasillo. Pensó que sería un efecto de luz. Pero al ampliar la imagen en la cámara, la figura seguía allí, delgada, sin rostro, con una bata blanca. Volvió al día siguiente con un amigo. Le costó convencerlo. Solo quiero revisar unas salas. No te preocupes, no es nada raro. El amigo, Rafa, no era supersticioso, pero algo en el lugar le incomodó desde el principio. Caminaban por el pabellón cuando escucharon lo primero. Una tos seca, ahogada, procedente del piso de arriba. ¿Hay alguien?, gritó Laura. Silencio. Luego, un leve arrastre, como pies desnudos sobre baldosas húmedas. Subieron con linternas. En la sala del fondo encontraron camillas oxidadas, restos de mantas y una cama metálica con correas. Y en el suelo, una figura dibujada con ceniza. Un círculo, dentro del cual había una cruz invertida y símbolos que no supieron identificar. Laura tomó una foto. Un segundo después, la linterna de Rafa se apagó sola. «Vámonos ya. Esto no es una ruina cualquiera», murmuró él. Pero antes de bajar, la puerta del pasillo se cerró de golpe. No hubo viento, no había corriente. Simplemente algo cerró esa puerta con fuerza brutal. Estuvieron atrapados 20 minutos. Cuando lograron salir, el eco de una voz los siguió hasta la salida. Solo dijo una palabra: «Quedaos». Esa noche, Laura revisó las fotos. En la imagen donde captó el símbolo, ahora había algo más. Un rostro difuso en la esquina de la sala. Una mujer calva, con los ojos completamente negros, como si su alma se hubiera evaporado hacía décadas. En otra imagen, aparecía ella misma, parada frente al símbolo, aunque juraba no haberse posicionado allí nunca. Empezó a soñar con el sanatorio. En sus pesadillas, caminaba por los pasillos, pero las paredes latían, como si fueran carne. Oía lamentos, oía su nombre.
Una figura femenina la seguía, tosiendo sin parar. Volvió una tercera vez, esta vez sola. No dijo nada a nadie. Su coche fue encontrado abandonado en el sendero, con la cámara en el asiento del copiloto y la batería agotada. La policía buscó durante 3 días. Finalmente, la encontraron en la misma sala del símbolo, sentada en el centro del círculo, con los ojos abiertos pero sin reacción, murmurando una sola frase, una y otra vez. «No estoy sola, no estoy sola, no estoy sola». Nunca volvió a hablar con coherencia. Fue ingresada en un hospital psiquiátrico en Zaragoza. Su cámara, al ser encendida, mostró las últimas fotografías tomadas. Las primeras eran del sanatorio, pero luego las imágenes se volvieron inexplicables. Habitaciones intactas, con camas limpias, pacientes acostados, enfermeras caminando. Como si alguien hubiera fotografiado el sanatorio funcionando, aunque el lugar lleva abandonado desde los años 70. En la última foto, la enfermera sin rostro está de pie frente a la cámara, como si supiera que estaba siendo observada. Y al fondo, en el reflejo de una ventana, puede verse a Laura. Pero no era la misma Laura. Tenía la mirada vacía y vestía una bata blanca.